Hola, hoy es 12 de septiembre del 2025 y estás escuchando RTS FTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Y hoy os vengo a hablar un poco, aprovechando la ola del evento de Apple que tuvo lugar el martes, creo recordar, de lanzamiento. Pues voy a dar un poco mi visión sobre cosas que me parecen interesantes desde un punto de vista de alguien que le gustan las redes. Es decir, no voy a hablar ni de la pantalla ProMotion, ni del precio, ni de los gigas, ni de si es más bonito el iPhone Air o el iPhone Pro o el iPhone normal. No. Voy a hablar de curiosidades que me parecen relevantes y que pueden tener un impacto grande en el futuro en cuanto a la parte de conectividad de las cosas que se presentaron desde el punto de vista de una empresa concreta que es Apple, pero una empresa que tiene mucha relevancia en el sector y por lo tanto me parece curioso. Voy a contarlas en un orden no muy establecido, pero bueno, así según me voy acordando que tengo una pequeña chuleta, pero vamos a ver. Primera cosa, el Apple Watch. El Apple Watch Ultra. Creo que la mayoría de los Apple Watch que se presentaron ya van a tener conectividad 5G, lo cual es un primer paso relevante, el hecho de dotar de esos dispositivos de 5G, lo cual conlleva que ya estamos yendo hacia, digamos, el camino de que el 5G tenga un consumo menor de batería que otras tecnologías y que tenga una conectividad mucho mejor para tener dispositivos que realmente son ubicuos en el sentido de estar siempre conectados. Pero lo que más me interesa es sobre todo la parte del hecho de que van a tener conectividad satelital, los Ultra, el Ultra 3, bidireccional. ¿Por qué creo que esto es relevante? Bueno, creo que es relevante porque da un pasito más a la tendencia actual de que las redes NTN, las redes no terrestres, están teniendo una relevancia cada vez mayor para poder llegar a ese escenario de conectividad ubicua total o prácticamente total al que se aspira. Y es un paso más en la línea del entorno que tenemos. Si os fijáis, hay empresas tipo Starlink, pero no es la única, que están invirtiendo mucho dinero en tener una cobertura satelital de baja órbita para tener menores latencias y además con unas redes muy densas para tener anchos de banda bastante competitivos con las redes móviles celulares tradicionales. Entonces, para mí eso me parece un hecho muy relevante y que apunta hacia dónde puede ir la industria hacia el futuro en cuanto a cómo combinar redes terrestres y redes no terrestres y cómo las redes no terrestres están ganando un protagonismo que antes no tenían. ¿Vale? Eso me parece un punto relevante e interesante a destacar. Ya había algunos modelos de iPhone que tenían conectividad satelital, pero era más limitado a emergencias y más unidireccional. Ahora ya empezamos a abrir la puerta a conectividad bidireccional y incluyendo mensajería normal, no solo en situaciones de emergencia. ¿Vale? Entonces, yo creo que ese es un apunte interesante y habrá que ver dónde termina. Otro apunte que me pareció interesante es el de la tendencia que tiene Apple, que ya sabíamos, hacia integrar o hacia fabricar todo en cuanto a la parte de conectividad. Ya vimos que empezó a fabricar sus procesadores. En iPhone lo lleva fabricando desde el comienzo, pero en Mac, el Apple Silicon que se denomina, pues ha sido un paso muy importante y que ha revolucionado, digamos, ha agitado la industria de los microprocesadores. Y ahora estamos viendo cómo también hace lo mismo con los módems de conectividad. Ya creo que en la generación pasada hubo un modelo, bueno, el iPhone 16E, creo recordar que fue el primero que sacó un modem 5G hecho por Apple, que fue como yo creo que un experimento. Apple fabrica o utiliza, no fabrica, utiliza, ha venido utilizando tradicionalmente los modems de Qualcomm y yo creo que está intentando, digamos, no depender tanto de Qualcomm e intentar hacer todo in-house, in-house en el sentido de diseñado, porque fabricado lo fabrican otras empresas, como bien sabemos. Y ese fue un primer paso y no quisieron arriesgarse poniéndolo en su teléfono bandera y empezaron con el 16. Y yo creo que ahora el nuevo modelo, el C1X creo que se llama, es un pasito más. ¿Por qué a Apple le interesa hacer esto? Bueno, le interesa por varios motivos. Yo creo, sin tener una idea de economía de este tipo de empresas, yo creo que para un poco obtener o tener un margen, un control mayor, para tener un control mayor sobre todo en el diseño de los teléfonos y cómo se diseñan los chips para que digamos, se adapten lo mejor posible al diseño del teléfono en total y también para el consumo energético sobre todo, para intentar minimizar el consumo energético al máximo posible. Y otra parte, yo creo que es relevante, es intentar introducir aquellas, digamos, capacidades que Apple considere importantes y que no necesariamente están en el estándar y que no necesariamente pues, un Qualcomm te fabrica en sus modems más estándar.
Yo creo que todavía no estaban, los modems no van a estar en todos los teléfonos de Apple a corto plazo, entre otras razones, además de porque están rodándolo, porque probablemente tienen contratos firmados con Qualcomm de suministro y entonces están haciéndolo poco a poco, pero está claro que esa va a ser la tendencia. Lo que me parece aún más relevante es lo que han hecho con el modem, el chip N1, que es el modem para, o el, digamos, el chip, no lo vamos a llamar modem, para conectividad de Wi-Fi, Bluetooth y Matter. Em, yo creo, bueno, Matter, más bien Thread. Yo creo que esto es muy relevante porque por un lado ya se está viendo cómo Apple en estándares de la parte inalámbrica está teniendo más presencia que había tenido tradicionalmente para intentar llevar a los estándares hacia donde Apple le interesa. Principalmente yo creo que lo que quieren hacer es minimizar el número de capacidades que deban ser obligatorias en un chip que no les interese a Apple tener, que no consideren importantes para su ecosistema, y por otro intentar introducir quizá algunas de las capacidades que sí que consideran necesarias. Por un lado está lo que sería el estándar, que obviamente pues un chip de Wi-Fi tiene que implementar el estándar Wi-Fi, lo principal para que los usuarios de un iPhone no se vean en inferioridad de calidad de experiencia frente a otros usuarios, pero a mí lo que me parece súper relevante de esta jugada es que probablemente Apple, que tiene todo el ecosistema y tiene varios dispositivos, va a poder implementar en esos chips capacidades adicionales no estandarizadas que le va a permitir tener alguna capacidad, alguna ventaja por ejemplo, cuando un iPhone se conecte a un Mac para hacer AirDrop o se conecte a otro tipo de dispositivo para hacer AirPlay o se conecte para hacer geolocalización de algún tipo asistida o para la conectividad que pueda terminar teniendo añadida un AirTag. Para todo ese tipo de cosas me parece que es una jugada muy inteligente, aparte de, obviamente, todo el tema de consumo energético. Van a poder tunear lo que quieren y minimizar el consumo energético, que es algo muy, muy crítico en los dispositivos de Apple, como bien sabemos. Bueno, en todos los dispositivos realmente, pero a Apple le resulta especialmente crítico. Y lo último que quería comentar, que es así a lo mejor lo más curioso, es un poco el movimiento de la eSIM, la SIM embebida. Ya sabemos que en Estados Unidos, desde hace un par de generaciones o tres de iPhone, solo llevan eSIM, no llevan ranura física para una SIM física. Una eSIM es una SIM, realmente, es una SIM programable. No es que sea una SIM virtual que no existe, es una SIM, pero es programable. La ventaja es que el chip, como no tenemos que tener una ranura ni todo el espacio perdido, es un chip mucho más pequeño que lo que es una nano SIM. Entonces tiene ventajas en cuanto a también aislamiento, estanqueidad y sobre todo espacio utilizado. En el nuevo iPhone Air solo tiene SIM, por motivos obvios, y en España pues la gente que lo quiera va a tener que asegurarse que su operador lo soporte. Yo creo que va a ser un empujón para que los operadores lo soporten. Yo soy un ferviente creyente o defensor de que la SIM es el camino adecuado, pero necesitamos todo el soporte necesario para que eso sea sin fricciones, sea sencillo de utilizar. Al principio no lo era tanto, ahora yo creo que es bastante más sencillo y me parece que va a ser mucho mejor que tener una SIM física. Y a lo que iba a contar es la curiosidad de que parece ser que en España, en Europa, bueno, al menos en España, yo creo que en Europa, los teléfonos, los iPhone van a tener eSIM soportando dos SIMs en uso simultáneo y una SIM física. Es decir, podemos ir a por el modo solo eSIM si queremos, incluso aunque tengamos dos líneas, o podemos ir a por el modo una SIM física y una SIM programada sobre la eSIM. La cosa es que, como eso ocupa un espacio físico, y parece ser que ahora en los nuevos dispositivos han movido mucha circuitería a lo que es la montañita de la cámara, a lo que llaman la meseta, creo. Los teléfonos, el mismo modelo de teléfono en Estados Unidos y en España, el de Estados Unidos va a tener más duración de batería que el que se vende en España, simplemente por el espacio que pueden aprovechar para meter más batería donde va la ranura de la nano SIM. Entonces me parece una cosa curiosa que contar, lo cual engancha con lo que es la SIM, que ya lo he contado en este podcast y me parece algo interesante de saber, que al final es eso. El resumen es una SIM programable, es decir, podemos en vez de tener que meter la SIM físicamente, pues con un mecanismo de provisionamiento por internet programamos un chip para que se comporte como la SIM del operador A o SIM del operador B y además podemos conmutar de una forma muy rápida entre una y otra según nos convenga. Y bueno, esto era todo lo que yo quería comentaros, era un poco curiosidades desde el punto de vista teleco o friki del internet de lo que nos ha deparado el evento de Apple de esta semana. Como siempre, cualquier comentario es bienvenido y si os ha resultado interesante, compartir este episodio con las personas que creáis que pueden estar interesadas. Nos vemos prontito. Chao.